Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con el comentario de esta semana que se denomina en hebreo Vayigas. Ya estamos en la penúltima porción de la parashá del libro de Bereshit. Ya la próxima semana estaremos finalizando el libro de Bereshit. ¿Qué significa Vayigas? Bueno, Vayigas significa y se acercó. Esto con la referencia de que Judá se le acercó a Joseph y según un Midrash le dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que tu siervo hable una palabra a oídos de mi Señor y no te enciendas la ira contra nosotros, porque tú eres como Faraón. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos entonces a comenzar. Primero con el concepto de Vayigas y después vamos a hacer una sinopsis de lo que vamos a encontrar en esta parashá, para entonces ya meternos de lleno con la enseñanza de hoy, que es la importancia de la Teshuvah. Vayigas, según la raíz de esta palabra, expresa la acción de acercarse a alguien y puede tener hasta tres significados básicos. Uno que puede significar acercarse o presentarse ante un tribunal para defender una causa o un pleito, ¿no? Como aparece en Devarim 25:1. También puede traducirse como acudir, como quien va a apaciguar a un adversario, como aparece en Josué 14:6. Y también, como en Shemot 10:13, aparece ahí, se traduce como avanzar, de ir a buscar una batalla. Según Rashi, comentarista clásico del pueblo de Israel, dice que Yehudá, al acercarse a Joseph, estaba dispuesto a hacer las tres cosas. Se acercó para defender a Benjamín, presentándose las razones por las cuales no podía dejarlo como esclavo. La segunda acción fue con una actitud de apaciguar los ánimos y que se entendieran de alguna manera por las buenas. Y la tercera es que, a pesar de que iba con todo el pensamiento de buscar la shalom, sin embargo estaba con la firmeza de no tener miedo ni temor, inclusive si había que defender por medio de la guerra, de la pelea, entonces lo haría. Esto es básicamente lo que hacemos. Y lo importante de las tres actitudes de la vida de una persona para poder sobrevivir en una sociedad tan convulsionada como la que tenemos hoy en día, donde no podemos cerrar los ojos, ¿verdad? Sabiendo que este mundo que nos rodea, debemos, por cierto, como la semana pasada, buscar sabiduría desde lo alto para poder, primero, defender nuestras creencias. Si hay una cosa que nosotros tenemos que tener es defender nuestras creencias.
Segundo, siempre, siempre, siempre buscar y mantener la shalom en todo momento. Esa es la segunda acción. Primero, defender tus creencias. Esto es lo que yo creo. Segundo, buscar y mantener la shalom en todo momento. Y tercero, que hay que mantenerse firme, sin miedo, en tu posición de tu fe. Esto es básicamente lo que significa Vallegas y lo que nos enseña a nosotros. El contenido de esta parashá de Yehudas, como ya hemos visto, se adelanta y ofrece sus argumentos. Y aquí hay algo interesante que es lo que nos vamos a basar en hoy. Reconoce su pecado, llegó a la conclusión de que todo lo que le estaba sucediendo era un juicio de Hashem, de Elohim. Vemos aquí en esta parashá que Joseph se les revela a su hermano. Sabemos que Joseph estaba vestido como egipcio y sus hermanos no lo reconocen. Pero él se les revela, él se les muestra. Y ellos atónicos, sin poder entender lo que estaban viendo sus ojos y oyendo sus oídos, no podían ni siquiera pronunciar una palabra ante su hermano. Joseph le solicita a los hermanos, mira, vengan a vivir conmigo aquí a Egipto. Y por supuesto, traigan a mi padre. Y les concede de parte de Faraón lo bueno de la tierra, que es la tierra de Goshen. Aquí vemos entonces el capítulo donde llega a Canaán los hijos de Jacob con grandes presentes, con grandes carrozas, y Jacob se entera de que su hijo está vivo y revive su espíritu. La parashá concluye con la presentación de Jacob ante el faraón y la ubicación en la tierra de Goshen dada por el faraón, y ahí se multiplicaron en gran manera. Por cierto, dicen los sabios que, hablando de todo esto de Jacob, ¿no? Que Jacob siempre estuvo triste. Y es interesante esto porque, según los sabios de Israel, ¿no? La muerte de un ser, ¿no? Tenemos, de alguna manera, podemos estar tristes por ese ser vivo hasta un año. A partir de un año no, ya, ya la tristeza tiene que ir de alguna manera mermando, ¿verdad? Se puede estar al luto, ¿verdad? En algunas cosas por un año, pero a partir del año ya, por muy ser querido que sea, ya el Eterno ha hecho que tu mente, que tu Neshama esté pues triste, pero en los niveles que debe estar la tristeza. Porque al final la tristeza te va a traer problemas en tu vida cotidiana. Solamente la protección de Dios por la muerte de un ser vivo, de un ser querido, disculpen, es lo que el Eterno nos ha protegido, pues. Nos protegen, inclusive nos envían ángeles. Pero se dice, ¿por qué al año? Porque al año, de acuerdo a la costumbre del duelo de, de Israel y de la Torá, nos indica que al año, cuando ya por eso es que al año se entregan todos los recursos
y toda la herencia. O sea, hay que esperar hasta un año para recibir la herencia en el caso de un padre, ¿no? En el caso de que muera un padre. Eh, y al año, el alma de alguna manera haya pasado ya el proceso y ya la conexión con este mundo no es igual. Y eso era lo que percibía Joseph. Él seguía triste porque Joseph todavía vivía. Entonces, esto es una manera, ¿verdad?, de que en la medida de que cuando ya las personas se ha establecido que en solamente un año, y ya de ahí esta alma parte, ya va a ir a un lugar en el paraíso, en los cielos, que bueno, no es el tema de hoy, pero que lo hemos hablado y algunos de ustedes saben exactamente de lo que estoy hablando. Pero lo que les quería recalcar aquí era eso, de que una persona, ¿verdad?, puede estar triste, puede estar en luto por un año, pero a partir de un año y un día, por decirlo de una manera, ya él no tiene que estar con la tristeza perenne, ¿verdad? Porque ya el alma se ha ido y ya no hay esa conexión. Ya no hay esa conexión. Y bueno, por eso es que Joseph por tanto tiempo estaba triste, pero era porque Joseph no había muerto. Eh, Vamos a la enseñanza, con el permiso, vamos entonces a hacer la oración, con el permiso de todos ustedes, del estudio de la Torah. Bendito eres tu eterno sobre el verso creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias por el estudio de tu Torah, todo esto por los méritos de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Amén. La enseñanza la he titulado La importancia de arrepentirse, o como se dice en hebreo, la importancia de hacer teshuvah. Se tiene que entender esto muy bien. ¿Por qué hablo de la importancia de hacer teshuvah? Porque en este relato los hermanos de Joseph reconocieron su pecado, llegando a la conclusión que todo lo que le estaba sucediendo era juicio de Hashem, ¿no? Judá le dijo a Joseph, sin saber que era su hermano: Hashem ha descubierto la iniquidad de tu siervo. ¿Y cuál había sido la iniquidad de los siervos? Número uno, habían vendido como esclavos. Imagínate que hay mandamientos de tú redimir a un esclavo, y ellos lo llevaron a la esclavitud, a Dios. Segundo, mintieron a su padre, ¿verdad?, diciendo que una fiera salvaje había matado a Joseph. ¿Sí? Así que obviamente que hubo una mentira. Y tercero, por lo que vemos en el relato, ellos nunca hicieron Teshuvah hasta este momento, que cuando vieron, ¿verdad?, que el virrey de Egipto los estaba acusando de ladrones, siendo ellos inocentes, sabían entonces que la iniquidad, lo que ellos habían hecho, había venido del cielo. Y les tengo que decir que cuando tú no te arrepientes, ¿verdad?, la justicia divina, el tribunal celestial, tarde o temprano, te va a llegar el juicio. Y
de acuerdo al contexto de esta parasha, los hermanos se habían arrepentido de lo que habían hecho con Joseph. Y se dice que por más de 20 años que habían pasado estos eventos, eh, fue en este momento que se dieron cuenta y hicieron teshuvá, se arrepintieron sobre la venta de Joseph. Y Joseph entonces se da cuenta de tu teshuvá. Entonces Joseph no pudo contenerse, ¿verdad? Ante la teshuvá de sus hermanos, ante la teshuvá genuina de sus hermanos. Y entonces ahí es cuando Joseph se da a conocer que el virrey de Egipto era su hermano Joseph. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿O qué pasa si no hacemos teshuvá? ¿Qué pasa si no hacemos teshuvá? Si no nos arrepentimos. Señores, como le pasó a los hermanos. Tenemos que entender esto, que el arrepentimiento es muy importante. Señores, porque el fruto del pecado siempre nos va a alcanzar. Las consecuencias siempre nos van a llegar. Hasta que entonces no reconozcamos nuestro pecado y no nos arrepentamos de corazón, nos van a venir penuria tras penuria. Si usted tiene un evento en su vida que le llega y le vuelve a llegar y le vuelve a llegar, y haga usted lo que haga, siempre pasa algo, es porque usted no se ha arrepentido de algo. Tendrá entonces usted, ¿verdad?, que buscar empezar a buscar qué ha hecho usted que usted no se ha arrepentido. Porque como podemos ver entonces que el pecado de los hermanos de Joseph había hecho lugar a los 20 años. No permite el Eterno que nosotros tenemos 20 años sin hacer Teshuvah. ¿Por qué? Porque las consecuencias siempre van a llegar. Nuestros hajamim nos enseñan que solamente cuando nos arrepentimos de todo corazón, miren, importante esto, de todo corazón, y nos volvemos al Eterno para que nos perdone, el poder del pecado y la maldición del pecado podría ser detenida en esta vida para alcanzarnos o destruirnos. Mire, Melech David, el rey David, dijo en un salmo: mientras calle, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras nosotros callemos, ¿verdad?, Hashem entonces nos va a zarandear el camino, nos va a bloquear el camino, nos va a dar el camino. ¿Para qué? Para llevar al punto de nuestras vidas que reconozcamos nuestra responsabilidad y nuestra culpabilidad, de manera que entonces seamos movidos a la confesión, al arrepentimiento y al eventual perdón de parte de Hashem y de parte de la gente que hemos hecho mal. Muchas bendiciones, señores, son detenidas. Usted viene y hace sedacá, hace ofrendas, ora, estudia la Torá, pero usted no le ve el queso de la tostada, ¿eh? Pero ¿por qué estas bendiciones son retenidas o detenidas, como lo quiera? Porque no hacemos teshuvah. Y señores, si no hacemos teshuvah, entonces las calamidades cada día serán más fuertes. Hasta que entendamos, ¿verdad?, que tenemos que hacer teshuvah.
Eh, Tenemos que entender que tarde o temprano el Eterno nos va a confrontar con nuestro pecado y con nuestra realidad. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué es Teshuvah? ¿Qué significa la palabra Teshuvah? La palabra Teshuvah significa, en primer lugar, arrepentimiento. Segundo, la esencia de la Teshuvah es volver de nuevo al camino recto. Y tercero, es rectificar lo que dañaste. Estas son la esencia de la Teshuvah, del arrepentimiento. Te arrepientes del mal que hiciste, ¿verdad? Y te pones en la posición, es decir, vuelves a la posición que estaba antes de pecar. Por ejemplo, usted robó un lápiz ayer a las 6 de la tarde. ¿Okay? Entonces usted se arrepiente del hecho. ¿Y qué hace? Que mentalmente vuelves a las 5 de la tarde cuando no habías robado. Ahí vuelve al estado que tenías, que sabía que robar era malo. ¿Ok? Cuando estás ahí, ¿verdad? Como lo que ya sucedió, sucedió, entonces tienes que arreglar lo dañado, es decir, devolver lo robado, pues, ¿no? Si te robaste el lápiz, y de alguna manera debe hacer una compensación a la persona, de darle un regalito, de darle una cosa, por algo que ya has robado. Eh, Dice o enseña el Talmud que los rabinos declararon que el arrepentimiento era una de las 7 cosas que el Eterno diseñó antes de formar el mundo. Antes de la creación de este mundo, habían 7 cosas que fueron creadas antes del universo viniese a existir. Y estas son la Torá, el arrepentimiento, el paraíso, el Gehinnom, el trono de gloria, el santuario y el nombre del Mesías. Esto aparece en el Talmud, en el Tratado de Pesa 54, página 54, lado A, para los que lo quieran buscar. También nos enseña que en el cielo se pueden cerrar todas las puertas, menos la puerta del arrepentimiento. Es decir, siempre la puerta del arrepentimiento estará abierta, porque, como les dije, es algo sobrenatural, no es de este mundo. La fuerza, los milagros que la Teshuvah hace, no es de este mundo. ¿No? ¿Por qué? Porque ese recurso de la Teshuvah, del arrepentimiento, fue creado antes de la fundación del mundo para poder redimir al mundo. O sea, está sobre este mundo. La Teshuvah, cuando tú te arrepientes, es una acción que es fuera de este mundo. No cualquiera hace arrepentimiento. Tiene que tener una fuerza espiritual venida desde el cielo. En Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Hashem, que no quiero la muerte del impío. Él no quiere que, porque hay gente que piensa que el Eterno, con todo esto, lo que quiere es la muerte del pecador, del impío. No. Sino, ¿qué significa? Sino que se vuelvan a mí, que hagan teshuvah, que se arrepientan. Ahí vemos, sino que se vuelvan a mí, aquí está la palabra shuvah, de teshuvah, que se vuelvan a mí, ¿dónde? El impío de su camino y que viva. Hashem quiere es que tú vivas, que él lo que quiere es hacerte bendecir. Cuando tú te arrepientes,
Hay un gozo tan grande en los cielos que, que es impresionante, Señor. Usted no sabe la fuerza que tiene el arrepentimiento y por qué lo tenemos que hacer. En Oseas 14:2 nos enseña que dice, lleva con vosotros palabras de súplica y volved al Eterno. Aquí está la palabra Shubá, de Teshuvá, que vuélvete al Eterno. Y dile, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Vemos entonces aquí eh, otro versículo que aparece. Hemos visto, vamos a buscar otro testigo. Segunda de Pedro 3:9. Dice así, con relación a la restauración de todas las cosas. Hashem no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que el reino mesiánico se establecerá en la tierra en algún día. Y después, como según algunos los tienen por tardanza. La venida del Mesías, mucha gente lo está viendo como una tardanza. Y dice Pedro que, sino que es la paciencia para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca. El corazón de Hashem es que nadie perezca. Es decir, lo que les quiero decir es que predicar de que Hashem quiere que todo el mundo se vaya al infierno, como es el pensamiento, no estoy diciendo que esto es cierto, sino lo que la gente generalmente cree, que si tú eres malo vas a ir al infierno, sino que Él está siendo paciente y está tardando. ¿Para qué? Para que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que todos tengan la oportunidad de hacer teshuvá, que se vuelvan a Él, señores. A veces la teshuvá, ¿verdad? Cuando decimos que sea, como usted por ahí ha escuchado, arrepiéntete, ¿no? Hemos escuchado esta oración de muchos oradores, de muchos maestros. Arrepiéntete. Mm. Se aplica generalmente para los actos inmorales sexuales, para el robo, para la idolatría, por asesinar, adulterio, fornicación, y para usted de contrario. Pero, señores, usted tiene que entender que hay que hacer teshuva también por esas malas cualidades que nosotros a veces reflejamos, como el odio, como la burla, la cólera, el celo desproporcionado, como buscar honores, no dar, por ejemplo, la correcta honra al Eterno, la maldicencia, las malas palabras a veces que utilizamos, la lanzón hará, etcétera, etcétera. Esos son también actos que entonces tenemos que hacer teshuvá. Porque pareciera que nada más pensamos que son los pecados capitales, como por ejemplo el robo o el asesinar. No, hay una cantidad de cosas que, que de alguna manera el odio, el celo, la burla, la cólera, ¿verdad? Son cualidades que afectan al prójimo y que de alguna manera neutraliza el mandamiento de amar al prójimo. Como tú estás entonces afectando a tu prójimo, entonces te tienes que arrepentir de esos pecados que no parecieran, bueno, como pecados blancos, como a veces la gente los llama, pero no. ¿No? Tienes que hacer teshuvá por cada uno de los pecados, los pequeños, los grandes, los medianos, los difíciles, los no tan difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para una teshuvá genuina? Miren lo que estoy diciendo, porque hay gente que hace arrepentimiento. Es que
arrepentirse del pecado cometido. ¿Okay? Tú tienes que arrepentirte del pecado que has hecho. ¿Qué nos lleva a esto? Bueno, es que tú en tu mente te vas a decir, oye, hice mal y me arrepiento. Esto es con relación al Eterno. Después, ¿verdad? Que hayas hecho esto. La segunda es la disposición de no repetir más este error, este pecado, como usted lo quiera llamar. O sea, tú dices, oye, bueno, no puedo hacer más esto. Volviendo al ejemplo, si arrepientes de haber robado algo, entonces dices que no lo vas a volver a repetir. Fíjate que lo primero es una confrontación con nosotros. Y ahí entonces es que nosotros debemos de confesar verbalmente nuestro pecado al Eterno. Hablando con el Eterno, le dice, Eterno, perdón. Y también, si has pecado en contra del prójimo, también confesar a esa persona, mire, he pecado contra ti. Esta es la tercera condición. Eh, Cuarto, es que tú tienes que tener, después que haces esto, tú tienes que tener un corazón constricto y humillado delante del Eterno. Es decir, tú tienes que sentir que hiciste mal. ¿Por qué? Porque cometiste un error, cometiste un pecado que está afectando tanto el honor de Hashem, si es un pecado para el Eterno, que está provocando, ¿verdad? Que la gente también sea afectada por tus actos. Y también la gente este, debe entonces estar muy contrito y humillado delante de la persona que le hiciste el problema. Porque recuerda entonces que cuando tú estás en esa posición, entonces el Eterno te va a ayudar a restaurar, a practicar la caridad, la sedacá, todo esto. Y de alguna manera entonces, cuando tú restauras a una persona de lo que has hecho, entonces haces una teshuvá verdadera. Hay canales, como ustedes lo han visto, en, no voy a nombrar los canales, pero hay varios canales en donde se hacen prédicas, donde se hacen maratones para que las personas se arrepientan. Ustedes lo han visto. Ahora, aquí hay un problema, porque generalmente las personas piden perdón en público, unas lloran, hicieron eso, pero lo más difícil es restaurar, es hacer tikkun, que todos sabemos que hacer tikkun es redimir a las personas. Es decir, que si tú fuiste una persona que robaste, entonces, señores, tienes que devolver todo el dinero. Y tú vas a decir, no, pero mire, esto va a afectar a mi familia, tengo que devolver el carro, tengo que devolver mi casa, porque todo eso fue con eh, dinero robado. ¿Sí? No puede ser, tienen que tener misericordia mía. No. La Torah dice que si el arrepentimiento genuino, tú tienes que restaurar, devolver lo robado, en el caso que estamos hablando de robado, y de restaurar, señores. En ese momento, entonces, hay una... Pero esto no lo vemos en ninguna iglesia. No se enseña esto, señores. Y esto está en tu mente. A veces tú, ¿verdad? Llegas a una casa, ¿verdad? Y rompes una taza y tú das por, bueno, una taza no tiene valor, pero no es el valor de la taza, señores, que tú rompiste.
La situación es que afectas a las personas. Afectas a una persona que antes tenía algo que le costó dinero y ahora no lo tiene. Y la única manera es que esta persona te diga, no hay problema, no lo entregues. Pero tienes que insistir, porque a veces a la gente le da pena. Y entonces, debes entonces siempre que hagas un mal, te robes algo, pediste prestado no sé, algo, una llave, un aparato, un X, cualquier cosa que tú prestes a tu vecino. Si tú en el momento se te rompe algo del aparato, del artefacto, tú debes de aunque el vecino te diga no te importa, no, tú tienes que, inclusive no decirle, lo arregla y le dice, mira, se me echó a perder, ¿dónde lo arreglo? Tú lo arreglas en un sitio, esto, lo otro, a menos que él insista tanto te diga, pues bueno, te indulto, entonces bueno, ahí no hay ningún problema, señor. Así que vemos entonces todo eso. Ahora, hay algo que, ¿cómo tenemos conciencia de que tenemos que arrepentirnos? Si, ¿cómo sé yo en el momento que me tengo que arrepentir? Bueno, señores, Hashem ha puesto dentro de nosotros un sensor. Y ese sensor se llama culpa o remordimiento. Cuando tú tienes culpa o remordimiento, es el sensor que ha puesto el Eterno dentro de ti para decir, mira, algo está malo. La culpa es el sensor o el remordimiento que el Eterno ha puesto ese sensor dentro de nosotros para que podamos detectar que algo no está funcionando correctamente. Este sensor, para que podamos entender, puede funcionar tanto para el bien como para el mal. Cuando la culpa funciona adecuadamente, es constructiva. De lo contrario, puede ser muy destructiva. Es decir, que lo que le quiero decir, que usted tiene que tomar esto de una manera constructiva. Cuando sienta la culpa, no se eche al piso. No haga como el avestruz que tapa la cabeza y deja todo el cuerpo. No. Debe de afrontar y saber entonces que de una manera constructiva el Eterno te está enseñando, mira, tienes algo. Mira, la culpa, vamos a poner una analogía, es como el dolor físico, que el dolor físico es una señal de advertencia de que existe una amenaza, algo peligroso que está ocurriendo cerca de la persona que necesita tomar acción, que necesitas corregir. Por ejemplo, el dolor cuando usted siente cuando se acerca mucho al fuego. Entonces tú puedes sentir que el, el, el fuego, empiezas a sentir el calor y la sensación es que pareciera que te fuera a quemar. Esa es lo que tu cuerpo tiene, el detector, el sensor en todo tu cuerpo, para que tú te alejes del fuego para que no te queme. Si no, tú no tuviéramos esa sensación de dolor, si tú no tuvieras sensación de dolor, entonces no podrías evitar un mal mayor. La idea es de que cuando sientas culpa, te arrepientas. Cuando te sientas algo en tu corazón que crees que no lo hiciste bien, ese es el sensor. Es como, para poner otra analogía, es como si estalla un incendio en tu casa, ¿verdad?
debido a una extensión eléctrica defectuosa. Entonces hay estos detectores de humo y lo pones en toda la casa. Pero vamos a suponer que en el último cuarto, tú estás afuera en tu casa y en el último cuarto está, se produce el incendio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando hay mucho humo, estas alarmas se activan, ¿no? Y al activarse entonces la persona empieza a verificar dónde está el fuego para apagar el fuego. Incluso cuando ve que el fuego, la alarma de fuego se detecta, inclusive él puede ir de una vez con el extinguidor, ¿verdad? Para poder apagar ese fuego. Entonces, al investigar, entonces, te das cuenta y puedes, por la alarma, pues, puedes entonces ver y después investigar las causas que provocaron el incendio. Entonces, puedes ver que fue producto de una instalación eléctrica defectuosa. Quedará entonces ¿qué? Que tú vienes entonces las reglas para prevenir otro incendio. Así entonces con la Teshuvá, señores. Esto es precisamente lo que se requiera de la verdadera Teshuvá. Cuando sientas culpa, es decir, que se active el arma, entonces busca el problema que está dentro de ti. Haz un examen completo a fin de descubrir qué es lo que hizo, es decir, que permitió que cometiese una transgresión. Que la culpa que te está matando empiezas a ver. Y ahí entonces cuando tú encuentras, entonces tienes que corregir, te arrepientes, ¿verdad? Empieza a hacer los cambios necesarios, rectifica para evitar que vuelva a la repetición del delito cometido. La culpa definitivamente te alerta que algo anda mal. La culpa te conduce a cambiar. La culpa te lleva a ser una teshuvá genuina, un arrepentimiento genuino. Voy a darles entonces, para que usted entienda todas estas cosas, las 10 claves para hacer una teshuvá genuina. Una es reconocer el mal. Dicen los sabios en el Midrash de Bereshit Rabbah, no puede haber teshuvá sin que no conozcas que has obrado mal. Si tú debes de reconocer que hiciste algo mal para que puedas hacer teshuvá. Entonces, ¿qué les quiero decir eso? ¿Qué es lo que no permite que reconozcan el mal? Bueno, hay algo que usted tiene que estar muy en cuenta dentro de usted. Una de sus acciones dentro de usted, una tendencia natural a negar que uno está mal. Generalmente uno le echa la culpa a otras personas o a agentes externos, ¿no? Entonces, usted tiene que controlar eso. Número dos, trate de no tapar o de esconder el hecho. Porque tarde o temprano se va a saber, señores, como le pasó a los hermanos. Y no trate de justificar sus propias acciones. Estas tres cosas no nos permiten reconocer el mal. Cuando tú entonces te quitas estas tres cosas, entonces tienes que tener en cuenta que nunca debes de defender un error. Los intentos de justificar un acto erróneo puede conducirte primero a qué? A generar mentiras, es decir, a pecar más, a llevarte a hacer más transgresiones, a crear realmente que hicimos lo correcto, a jugar incorrectamente y por lo tanto esto nos va a llevar a no hacer teshuvá. Segundo,
no ocultar tu mal. El pecado oculto te va a traer ruina. Como dice en Proverbios 28:13, el que descubre sus pecados no prosperará, mas los que confiesan y se apartan alcanzarán misericordia. Por lo tanto, el pecado oculto trae turbación, te turba, te da estrés, todo esto. Dice la escritura que los hermanos de Joseph estaban turbados, estaban en shock. ¿Por qué? Porque habían tapado, habían dicho mentiras sobre su hermano Joseph. Tercero, ¿qué tiene que ser? Siempre vaya al Padre Celestial y confiesa su pecado en Él en las oraciones. Acepta delante de Hashem tu responsabilidad. Arrepiéntete, apártate del pecado y alcanzarás misericordia. La confesión debe entonces envolver un corazón sincero y no dispuesto a volver hacia atrás. Solamente en el momento que deseamos cambiar, vamos a cambiar, Señor. Sí, necesitas crear el deseo de cambiar, Señor. Entonces, esta es una de las fuentes donde emana esta determinación que determina su éxito. ¿Cuándo llega la confesión si necesitas cambiar? Bueno, debemos tener el cuarto acción, que es el temor a Hashem, que hemos hablado mucho de esto. Hay un texto bíblico que dice que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Ya hemos explicado esta cosa. Recordar que también dice que el fin de todo discurso es que temas a Hashem y que guardes tu mandamiento, porque esto lo es todo al hombre. Es decir, en el momento que tú siempre tienes temor al Eterno, esto va a servir como una alarma, ¿verdad? Para que tú entonces guardes los mandamientos del Eterno, que es todo lo que tiene que hacer el Eterno, el hombre. Es decir, si el hombre teme al Eterno y guarda los mandamientos, le irá bien. Quinto, hay que tener una actitud de humildad. Señores, cuando tú cometes un error, entonces, sé humilde, menos cometí el error. O sea, simplemente tienes que sincerar para que el Eterno entonces crea en tu corazón de humildad. Sexto, restaura todo lo que has dañado. Como hemos dicho, si no hay restauración, no hay teshuvá genuina. Debemos resarcir a quienes les hemos hecho daño. Debemos restaurar lo que hemos robado o cualquier cosa que hemos hecho. Debemos siempre restaurar esto. Debemos compensar a quien nos hayamos lastimado. Debemos de darse de acá para poder hacer justicia. Así que necesitas accionar en todas estas cosas. Sexto, tenemos que comprender y reconocer que hay un problema, señores. Esto es muy importante. Sí, si tú tienes un sentimiento de culpa, entonces ahí debes si la alarma está prendida, no hagas como a veces una gente que prende la alarma y silencia el alarma, el sonido de la alarma. No hagas eso. Cuando veas que tienes culpa, entonces no apagues el sonido. ¿Sí? Mira a ver qué es lo que tenemos que comprender y todo eso. Y obviamente que tenemos que desear, después que hacemos Teshuvá, no continuar viviendo con el problema, con el pecado, etcétera, etcétera. Alejarnos del mal, Señor. Octavo, nos tiene que doler haber errado. Una de las cuestiones de la Teshuvá es que cuando tú sientes dolor por lo que hiciste al Eterno o al prójimo, en ese momento tú te darás cuenta que tu corazón está alineado con el arrepentimiento. 9. Deben haber siempre cambios. Teshuvá significa que hay cambios. Porque tú sigues haciendo las mismas cosas, no van a cambiar y al final no vas a tener
un arrepentimiento sincero y genuino. 10. Y muy importante, volverte a hacer. Esta es la esencia de la Teshuvá. Teshuvá no es arrepentirse, no significa, significa que debes volverte al único Dios verdadero. Debes de volver al origen, señores. El resultado de la Teshuvá es que vuelves a la obediencia de la Torá. Ya no quieres volver al mal. Toma las decisiones de vivir una vida de santidad. No practicas el pecado como un estilo de vida y empiezas a tener características de justo. Ahí es donde te das cuenta los resultados del arrepentimiento genuino, señores. Hay algo muy interesante que dice el Rambá. Todo hombre peca y tiene fuente de mérito. Esto es muy importante que lo entiendan, porque a veces se quiere decir que, bueno, tú pecas, no importa, voy a pecar porque así voy a tener fuentes de mérito. Y esto unido, ¿verdad?, a la expresión que todo es para bien, Gansú Letová, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque para poder decir que todo es para bien, ¿eh? Para poder decir esto, es cuando ya hayas arrepentimiento, ¿verdad? Y veas entonces que Hashem, ¿verdad? Después que tú haces Teshuvá, Hashem toma control de tu vida y de las consecuencias y empieza a trabajar en los milagros y ahí empiezas a ver que todo es para bien. Todos los sabios han enseñado que si quieres estar conectado a Hashem, entonces deberás hacer Teshuvá. Si no haces Teshuvá, entonces solo estarás maquillando el mal, maquillando tu vida y escondiendo lo malo delante de ti. Señores, te invito a que reflexiones profundamente en los aspectos que hemos planteado en el día de hoy. Que te hayan tocado tus sentimientos. Si hay un punto que te haya tocado tus sentimientos, entonces trabaja sobre ello. ¿Por qué? Porque donde el Eterno te haya señalado algo, o tu corazón te haya señalado algo, debes de arreglar y ponerte en orden correcto, para que puedas estar en condiciones de servir al Eterno que te ha designado. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos.